30º del tiempo ordinario de nuestro año litúrgico. Y los domingos, pues son día del Señor, ¿verdad? Así, eso es lo que significa domingo, dominus, día del Señor. Entonces, los domingos, pues debe ser muy especial para nuestro Dios. Por eso le dedicamos, pues por lo menos esta hora en que debemos estar, pues contentos, alegres, felices de estar en comunidad, como hermanos, como hijos de Dios, y ofreciéndole a nuestro Padre Dios, por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo, el sacrificio por excelencia, que es la Eucaristía. Una acción de gracias a nuestro Padre Dios por el amor que Él nos tiene, por la vida que nos ha regalado, por esta oportunidad que nos da de estar aquí. Decíamos hace 8 días que la mejor oración, ¿cuál era, hijos? Ay, hijos de la viejita. ¿Cuál era la mejor oración, hijos? Pues la Eucaristía, que tenía todos los pasos. ¿Sí se acuerdan que se los leí hace 8 días? De los cuales pues ya no se van a acordar, si no se acuerdan de la primera, menos de los otros 5 pasos. La mejor oración es la Eucaristía, ¿verdad? Donde hay alabanza, donde hay adoración, donde hay intercesión, donde hay acción de gracias. Todos estos pasos los tenemos que vivir siempre en nuestras oraciones. Y eso lo vivimos en plenitud aquí, en la Eucaristía. Pero debemos de recordarlos. Siempre debe de haber estos pasos en nuestras oraciones diarias. No podemos llegar a la oración directamente a la petición. Hay que ser un poquito barberos siquiera, hijos. Así como llegamos con la mamá, con el papá, ¿verdad? Ay, mamacita linda, mira esto, papá, hoy te ves muy bien. Por lo menos, hijos, aprendan, ¿verdad?, a acercarse a Dios. Muchas gracias, Dios, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la vida. Algo así, hacerle un cantito, bendito, bendito sea Dios. Hacerle la barba primero, hijos. Y luego, pues ya le damos el sablazo, ¿no? Ahora sí, necesito esto, y 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 esto. Nosotros somos terribles. Hay que llegar así, a hacer un ambiente bonito para que nuestro Señor pues caiga redondito. A veces no sabemos acercarnos a Dios, no sabemos utilizar los pasos para llegar a pedir. Nosotros somos muy directos, ¿verdad? No sabemos hablarle a Dios. Entonces, esto es algo importante. Es parte de los pasos de la oración, la alabanza, la adoración, acción de gracias. Primero estos pasitos, luego ya, ahora sí, a lo que te truje chencha, ¿verdad? A pedir, pero hay que acercarnos a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Una oración también donde vamos a hablar con Dios y le vamos a alabar y a adorar, no por si nos da o no nos da. Si nos da, qué bueno, y si no nos da, también tiene que ser bueno. ¿Sí, hijos? La alabanza es darle gloria a Dios por ser quien es. Esa es nuestra oración, por ser quien es. ¿Y quién es? Pues es nuestro Dios, y nos ha dado lo más preciado, que es la vida, ¿verdad? Y entonces, solo por eso nosotros debemos orar y hablar con Él. Si nos concede lo que le pedimos, pues ya es ganancia, hijos, porque lo necesario lo tenemos. Él nos ha proveído de lo necesario. Entonces, si nos da más, pues ya es ganancia. A la oración hay que llegar también con toda la sinceridad y con toda la humildad del corazón. Un corazón contrito, el Señor nunca lo desprecia. Un corazón que se reconoce lo que realmente es, nunca lo va a despreciar. Pero un corazón soberbio, un corazón orgulloso, difícilmente lo escucha, hijos. Y hoy lo hemos escuchado en este pasaje del Evangelio, donde se acercan a orar 2 personajes, un
publicano y un fariseo. ¿Y cuál es la diferencia entre un publicano y un fariseo? Porque si no, no vamos a entendernos, hijos. Sin miedo total, nadie sabe. Sí, esa es la actitud que están tomando en ese momento. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo es un publicano? ¿Cómo es un fariseo? Esa es la actitud que están teniendo ahí en ese momento. ¡Ay, hijos de mi santa madre! Ajá, oigan, más o menos, ahí está. Un fariseo cumple la ley y se basa en la ley. Para él, su vida es la ley, ¿verdad? La cumple, y sí la cumple. Un publicano no sabe de ley. Él hace y deshace de su vida. Él es terrible, digamos que él es el malo. Y los fariseos pues son personas muy apegadas a Dios. El publicano no, lleva una vida mundana. Y el fariseo es maestro de la ley, conoce los mandamientos, conoce todo y presume de vivirlos, mientras el publicano pues le viene igual por los mandamientos, ¿verdad? Entonces se acercan los dos a hacer su oración y empieza ¿quién empezó? El fariseo con una oración pues muy soberbia. Fíjense, dice el fariseo erguido, así muy, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, ahí les va, hijos, cada quien agarre lo suyo, injusto, adúltero, tampoco soy como ese publicano, ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. Cumple la ley, ¿verdad? La está cumpliendo. Y él se siente muy feliz de cumplir la ley, pero él no le da ningún lugar a Dios, sino él piensa que por él mismo se está salvando y por él mismo está cumpliendo todo, y a Dios lo saca. No dice: gracias a ti que me das esta gracia para poder cumplir lo que tú mismo me pides, sino él, el centro es él, y a Dios lo saca. Además, hay algo muy importante de la ley. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Él dijo eso ahí en su oración. Dijo: te amo con todo mi corazón, Dios mío, eres lo más preciado. No, se saltó eso. Entonces no está cumpliendo la ley, y más aún se pone a criticar y a juzgar a quien debe de amar, que es su prójimo. Yo no soy como ese que está ahí, yo no soy como los publicanos, yo cumplo la ley. Y ahí ese hombre está cayendo en la soberbia, en el egoísmo, se está saltando el primer punto de la ley. Y así, hijos, como este fariseo, aquí ya vemos varios, no digo todos, pero aquí ya vemos así gente que decimos: pues yo voy a misa, yo ayudo a algunas personas, y eso nos da derecho a justificarnos y a sentirnos buenos, y ocupar un lugar que no nos corresponde, que es el lugar de Dios. ¿Quién es el único que debe de juzgar? Dios. Fíjense hasta dónde llega la soberbia del ser humano, que se siente él mismo que se salva, no necesita de Dios, ¿verdad? Se pone en el lugar de Dios y empieza a juzgar a los demás porque él dice que hace lo bueno.
Y así habemos varios de nosotros. Es que esa persona debería de ser así, 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 así. ¿Qué tal criticamos más? ¿Cómo deberían de ser los demás, verdad? Porque como ustedes son bien buenos, pues entonces pueden criticar y pueden juzgar. Ese es un error garrafal, hijos. No debemos de criticar a nadie ni de juzgar a nadie, porque nosotros no somos Dios. Y además ni somos tan buenos como este fariseo se sentía. No estamos cumpliendo con el mandamiento más grande, amar a Dios y al prójimo. Estamos acabándonos al prójimo, lo estamos tragando. Y eso no es, ahora sí como dicen las viejitas, eso no es de Dios, hijos. Eso no es de Dios. A veces nos estamos equivocando, hijos. Hacemos oraciones, pero falsas. No, nuestra oración no llega ni al techo, hijos, porque nos equivocamos. Debemos reconocer cuando veamos a alguien que está equivocado, a alguien que está errado. Nosotros hay que vernos a nosotros mismos primero, y eso nos va a detener de criticar y de juzgar a los demás. No se sientan buenos, hijos. El que se siente bueno ya está perdido. Aquí dice el Evangelio, el fariseo no bajó justificado, o sea, no se le perdonó, no se le escuchó la oración. El publicano, que ni siquiera quería enderezar la cabeza delante de Dios porque sabía su pecado, sabía su debilidad, salió justificado. Entonces, tenemos que ver, fíjense, cómo estamos de mal, que ni los pasos de la oración no sabemos, y luego cuando hacemos nuestras oraciones nos sentimos bien buenos, con derecho de juzgar y criticar a los demás. Esa es la oración que va a escuchar Diosito. Entonces, ¿nos va a escuchar Dios? Pues está de dudarse, ¿verdad? Porque vean nomás, qué terribles somos, pero todos nos sentimos que somos bien buenos. Una comunidad de santos hay aquí, hijos. Esto es el cielo. No somos así, hijos. Tenemos que aprender muchas cosas. Tenemos que acercarnos a Dios como lo hizo el publicano, agachados, avergonzados de no saber responder al amor de Dios, de no saberlo escuchar, ¿verdad? Y decir nada más como él dijo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Esa sería nuestra mejor oración, ¿verdad? Apiádate de mí, que soy un pecador. Pues ojalá, hijos, que movidos por la palabra de Dios, empecemos a transformar nuestra vida y hagamos nuestras oraciones más conscientes, que no nos dejemos llevar por lo que pensamos que somos buenos. Que Dios así nos lo conceda.